La historia está repleta de personajes famosos que marcaron un antes y un después en el devenir de la humanidad. Hoy el mundo es lo que es gracias a los pensamientos, ideas o acciones de íconos como Cristóbal Colón, Marie Curie y Galileo Galilei, con una trascendencia que muchas veces escapa de nuestro conocimiento. Antes de empezar, debemos advertirte algo: nuestra lista no gira en torno a personajes destacados por su ética, sino por las consecuencias que han generado sus ideas o acciones. Si bien muchos de ellos cambiaron el panorama para bien, otros no hicieron más que sembrar oscuridad. Por supuesto que nuestra selección está incompleta, ya que fácilmente podemos elegir cientos de héroes, escritores, filósofos y científicos por cada país. Esperamos que, aún así, sea un buen punto de partida para acercarte a sus historias e inquietudes. En esta nueva serie que he titulado, Grandes personajes de la humanidad, la voy a comenzar con Jesús de Nazaret. Personaje trascendental para nuestra humanidad. Escuchemos. ¿Qué sabemos del Jesús histórico? La historicidad de los evangelios y de la figura del Mesías es relativa y ha dado lugar a una serie de enigmas sobre los que todavía hoy seguimos debatiendo y especulando. La suya es la biografía más grande jamás contada, pero al mismo tiempo la más misteriosa. Ningún personaje es tan conocido universalmente ni, por supuesto, tan seguido como Jesucristo. Sin embargo, su propia existencia ha llegado a ponerse en duda, sobre todo en el siglo pasado, por quienes no consideraban los evangelios documentos fiables, aunque hoy se tiende a admitir como suficiente el testimonio, ajeno a estos textos sagrados, de dos historiadores reconocidos muy cercanos a él en el tiempo, Flavio Josefo, que era judío, y Tácito, romano. A continuación, vamos a ir analizando los mayores enigmas en torno al mayor de los personajes, Jesús de Nazaret, o deberíamos decir Belén, y a la religión por él instituida. El lugar y la fecha de su nacimiento. Ya en vida del propio Jesús, había discusiones sobre cuál era su patria chica, como refleja el Evangelio de San Juan hasta en 2 ocasiones, así que hay escasas expectativas de dar carpetazo a este enigma. El problema no era baladí, ya que Nazaret estaba en la provincia o región de Galilea, en el norte de Palestina, mientras que Belén pertenecía a la de Judea, en el sur, a 473 kilómetros de distancia. Ni el citado San Juan ni otro de los evangelistas, Marcos, se explayaron sobre la biografía temprana de Jesús, al que siempre llaman de Nazaret. En cambio, Lucas sí abunda en esta parte de su vida y sitúa el natalicio en Belén. Da una razón para ello: el padre del Mesías, José, tenía que empadronarse en su localidad de nacimiento, tal y como ordenaba un edicto del emperador Augusto para la realización de un censo general. El problema es que en fuentes romanas no aparece ni rastro de tal censo. El texto de Lucas da más detalles y menciona que todo ocurrió siendo Cirino gobernador romano de Siria. Pero esto suma nuevos enigmas, que tienen que ver con la fecha de nacimiento de Jesús, ya que el legado romano en realidad llamado Publio Sulpicio Quirinio realizó un censo de Judea pero hacia el año 6 a 7 después de Cristo, cuando Roma decidió pasar a gobernar directamente esta región y para ello prescindió del último de sus reyes, Herodes Arquelao, quien, por cierto, no es el mismo Herodes al que alude el evangelista Lucas en este episodio, el Grande, perpetrador de la matanza de los inocentes. Este también ordenó un censo en los últimos años de su reinado, hacia el 7 a 6 AC, y ello podría compadecerse bastante con la fecha de nacimiento aceptada para Jesús. Esto es porque hoy sabemos que, cuando en la Edad Media se calculó el inicio de la era cristiana, se cometió un error. El monje que lo hizo contó hacia atrás el número de años de reinado de cada emperador romano y una de sus equivocaciones fue olvidarse de 4 años en los que Augusto había reinado como Octavio. Además, también omitió el año 0. Por ello, parece demostrado que Jesús nació antes de Cristo, por decirlo con un juego de palabras. Aún hay más asuntos relacionados con la fecha no tan claros: vino al mundo realmente en Navidad. No hay datos concretos en el Evangelio de Lucas,
así que debemos fijarnos en detalles colaterales que cita, por ejemplo, que los pastores velaban sus rebaños aquella noche, algo que parece muy improbable en pleno invierno, dado que las temperaturas son muy bajas. Según el historiador de las religiones Mircea Eliade y otros, todo indica que en los primeros tiempos de institucionalización del cristianismo, siglo IV, se decidió celebrar el nacimiento de Jesús en la fecha del solsticio de invierno, para facilitar el culto a la nueva divinidad manteniendo las viejas costumbres. En las religiones mediterráneas orientales se festejaba el solsticio de invierno como fecha de nacimiento de las divinidades solares y los romanos ya se habían mostrado continuistas al fijar en esta fecha sus fiestas saturnales, que representaban el triunfo del sol sobre las tinieblas. La familia numerosa del Hijo de Dios. Aunque pueda resultar chocante a los creyentes, hoy pocos expertos en la historia bíblica dudan de que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Los citan los evangelios en múltiples ocasiones, algo que en épocas pasadas molestaba a la ortodoxia eclesiástica ya que chocaba con el carácter virginal de María. Así, la explicación que se solía favorecer es la de que la expresión hermanos era metafórica, o referida a los apóstoles, o incluso una forma común de Jesús para dirigirse a sus congéneres acentuando su amor fraternal hacia toda la humanidad. Pero lo cierto es que hay pasajes que no dejan lugar a dudas, como el de San Juan cuando, tras relatar el episodio de las bodas de Canaán, detalla que, a continuación de la celebración, Jesús bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Aquí se distingue perfectamente entre aquellos que formaban parte de su círculo religioso y los que a todas luces tenían que ser sus hermanos en sentido literal. Hay más referencias a ellos ajenas a los evangelios, tanto en fuentes cristianas como judías. Cabría por tanto dar credibilidad a que Jesús tenía 4 hermanos, cuyos nombres aparecen citados en otro evangelio, el de San Marcos, eran Santiago, José, Judas y Simón. De las hermanas no se ofrecen nombres ni número exacto aunque, por el uso del plural al referirse a ellas, es evidente que como mínimo había 2. Así que la familia de José y María habría tenido nada menos que 7 vástagos, contando al propio Jesús. Según varios evangelios apócrifos y escritos de autores orientales cercanos a los hechos, los hermanos pudieron ser hijos de un primer matrimonio de José, del cual habría enviudado. Los años perdidos. Jesús fue formado por su padre José en el mismo oficio que él ejercía, el de carpintero. Era una profesión cualificada, que le daba a José una posición singular dentro de Nazaret, ya que lo más probable es que fuera el único en ejercerla en el pueblo. Posiblemente tuvo que hacerse cargo del taller de su padre a una edad temprana, ya que la última vez en que se nombra directamente a este es cuando Jesús tiene 12 años y José y María viajan con él hasta Jerusalén para ir al templo. Luego ya no volvemos a saber nada más de su destino. Ese episodio, en el que un muy joven Jesús se queda en el templo aprendiendo y haciendo preguntas e impresiona a los doctores de la ley con sus conocimientos, es también el último en el que obtenemos informaciones sobre él hasta 18 años después, a los 30. Se han pergeñado todo tipo de teorías sobre lo que pudo hacer Jesús en ese tiempo, especulándose con que lo utilizara para viajar y conocer otras culturas y religiones. A finales del siglo XIX, un periodista ruso extendió la idea de un posible viaje a la India, donde habría entrado en contacto con el budismo, pero más tarde se reveló como una superchería. La hipótesis de su continuidad en Nazaret viene avalada por la reacción de sus convecinos cuando lleva a cabo sus primeras predicaciones en la sinagoga del pueblo. La multitud, al oírle, quedaba maravillada, y decía, ¿de dónde le viene esto, y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? La identificación como el carpintero le sitúa como alguien próximo y conocido para sus paisanos. Así, la explicación de que no hiciese acto de presencia antes podría estar relacionada con las costumbres judías de aquella época, conocida como período del Segundo Templo. Los niños dejaban de serlo a los 12 años,
cuando celebraban el Bar Mitzvah, pero no era hasta los 30 cuando se les consideraba preparados para ser sacerdotes. La Magdalena y su relación con Cristo. La famosa prostituta del Evangelio, a la cual Jesús le habría sacado 7 demonios, se ha convertido en un personaje cada vez más significativo y enigmático a los ojos de nuestra sociedad, aunque su fama se deba a la historia urdida por el escritor Dan Brown en 2003 para su novela El Código Da Vinci, en torno a su relación con Jesucristo y un hipotético matrimonio. De esto no hay la más mínima mención en las fuentes antiguas. Un fragmento de un presunto evangelio apócrifo aparecido en 2012 en que Jesús diría: mi esposa ha sido considerado falso. Pero sí que los textos tanto canónicos como apócrifos muestran que esta mujer salvada por Jesús fue un personaje importante entre sus seguidores. En 2 de los evangelios apócrifos, el de Tomás y el de Felipe, siglos III, se menciona a María Magdalena como una discípula cercana a Jesús y que le seguía igual que los apóstoles. En el Evangelio de Felipe se alude a 3 mujeres que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta y Magdalena, a la que se alude con el término griego que significa compañera. Pero hay otro texto apócrifo aún más significativo, que los estudiosos han bautizado como Evangelio de María Magdalena, porque ella adquiere gran protagonismo. Allí se la considera discípula de Jesús y la vemos en funciones de liderazgo, particularmente en un fragmento en el que, tras la desaparición de Jesús, los apóstoles se encuentran entristecidos y llorando amargamente, ya que consideran que nadie les hará caso en sus prédicas. Entonces María Magdalena se levantó, y dijo a sus hermanos: no lloréis y no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Dicho esto, Mariam convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Señor. Se interpreta que aquí María Magdalena estaba ejerciendo como abanderada de la corriente gnóstica luego declarada herética, que creía que un conocimiento introspectivo y místico de la divinidad traería a quienes lo practicaran esa gracia divina. La tumba de Jesús. El 28 de marzo de 1980 se descubrió una tumba en Talpoit, Jerusalén, de más de 2000 años de antigüedad, y los estudios realizados en osarios de piedra caliza aportaron la posibilidad de que el sepulcro pertenezca a Jesús y a su familia. El Dr. Carney Matheson del laboratorio Paleo-DNA de Lakehead University de Ontario, Canadá, logró extraer el ADN mitocondrial de los restos de la tumba de Talpoit y descubrió que María Magdalena y Jesús de Nazaret no poseían el mismo código genético, lo que ha creado la especulación de que posiblemente estuvieron casados, sobre todo cuando en el Evangelio se menciona que había 3 mujeres que siempre caminaban con él: María su madre, su hermana y María Magdalena. Tras el descubrimiento de la tumba de Talpoit y los estudios realizados en ella, se encontró en el último osario una inscripción en arameo: Yehuda bar Yeshua, Judas hijo de Jesús, por lo que surgieron especulaciones de que posiblemente Jesús de Nazaret tuvo un hijo. Sin embargo, no existe evidencia concreta de ello. Esperemos que algún día sepamos la verdad de este fantástico personaje de nuestra historia.